El punto muerto llega en julio de 1951. Ridgway ha dirigido una serie de contraofensivas que le han permitido a los aliados recapturar nuevamente la ciudad de Seúl. ¿Qué ocurre con esto? Las fuerzas chinas ahora disponen de artillería, armas antiaéreas para intentar repeler a la Fuerza Aérea Estadounidense, y el frente se va a volver a congelar en torno al paralelo 38. Una vez más, como había ocurrido en el pasado, Corea está dividida en dos. Una Corea del Norte comunista y una Corea del Sur capitalista. Pero hay un punto. La guerra va a seguir 2 años más. En julio de 1951, entre julio y agosto de 1951, se estabilizó el frente en la situación actual. Y sin embargo, y lo triste del conflicto, es que la carnicería va a seguir 2 años más. La guerra se convierte en una guerra de trincheras, en la que ambas fuerzas se bombardean. Incluso las fuerzas chinas llegan a utilizar los misiles Katyusha soviéticos, que habían sido famosos en la Segunda Guerra Mundial, y se construyen trincheras, se cavan posiciones, y en un frente de kilómetros, ambas fuerzas se enfrentan con bombardeos, incursiones, artillería y ataques en una guerra de posiciones y desgaste, en la que no hay grandes ganancias territoriales, y lo que hay en cambio es la pérdida de cientos de miles de combatientes sin una victoria estratégica. En este contexto, en la segunda mitad de 1951, el representante soviético en la ONU, Yakov Malik, va a impulsar el primer proceso de negociaciones para una paz en Corea. Este proceso tiene justamente los elementos que conocemos hoy: el reconocimiento de 2 estados y una zona desmilitarizada. Por primera vez, en julio de 1951, al alcanzarse este punto muerto, el representante soviético en las Naciones Unidas plantea la posibilidad de negociar y llegar a la paz. En un frente que ya volvió a ser parecido al paralelo 38, y sin embargo la guerra va a seguir 1 año y medio más de matanzas. Uno de los grandes puntos es que hay varios contendientes que quieren la paz. Kim Il-sung, por ejemplo, tiene a su país devastado por los bombardeos estadounidenses. Y si bien quería la reunificación de Corea bajo su mando, está empezando a aceptar que eso no es posible. Mao Zedong también está descubriendo que el ejército popular de China, de voluntarios chinos, no está en condiciones de derrotar a Estados Unidos. La idea de que iban a derrotar a Estados Unidos se pierde. Ahora se trata de conservar posiciones y ganar algo de territorio. Pero la derrota total de Estados Unidos no está en el horizonte. Es más, las fuerzas chinas empiezan a experimentar, la sociedad china empieza a experimentar una gran crisis económica y política, producto del sostenimiento de la guerra en Corea. Uno de los grandes problemas para llegar a un acuerdo tiene que ver con los prisioneros. La Convención de Ginebra, este es un punto re problemático, había establecido que en los acuerdos de paz, la Convención de Ginebra que rige el derecho internacional en torno a la guerra y la cuestión humanitaria, en 1949 había establecido la repatriación de prisioneros como uno de los principios centrales. Según la Convención de Ginebra, los estados beligerantes deben hacerse cargo de la repatriación de los prisioneros de guerra a su patria natal. Los ejércitos de Norcorea y China tenían miles de prisioneros surcoreanos y estadounidenses. Los prisioneros surcoreanos tenían decenas de miles de prisioneros, ambos tenían decenas de miles, ¿no? Los prisioneros surcoreanos, los ejércitos surcoreanos y estadounidenses tienen decenas de miles de prisioneros norcoreanos y chinos. Y uno de los debates que surge es acerca de un principio que Truman quiere imponer, que es el de la repatriación voluntaria. ¿En qué consiste la repatriación voluntaria? Bueno, en que los soldados pueden decidir si vuelven o no a su país de origen. ¿Qué ocurre con esto? Que esto está en contra del derecho internacional y de la Convención de Ginebra. Truman plantea un supuesto argumento humanitario, que es: no vamos a liberar a estos prisioneros para que sean siervos en el comunismo o enfrenten la muerte por ser considerados cobardes o traidores. Pero en realidad, una minoría de los prisioneros querían la repatriación voluntaria. La mayoría quería volver a su país de origen. Y a su vez, dentro de la minoría, se había llevado adelante un proceso de tortura psicológica, sobre todo entre los chinos, dirigidos por oficiales nacionalistas chinos. Los oficiales nacionalistas chinos dirigían procesos de tortura psicológica, y la palabra no me sale, reprogramación mental. La guerra de Corea fue un lugar de experimento de ambos bandos para formas de tortura psicológica que lo que planteaban era romper al individuo y reeducarlo, reprogramarlo. Esto lo hicieron tanto los comunistas como
las fuerzas aliadas. Y en el caso de las fuerzas aliadas, los oficiales nacionalistas chinos que fueron con la coalición se dedicaron en particular a romper mentalmente a los combatientes comunistas chinos. ¿Qué ocurre con esto? Esto va a llevar a un punto muerto en las negociaciones. ¿Por qué? Porque tanto Mao como Kim Il-sung se niegan al principio de la repatriación voluntaria. Y la cuestión de la postura de Truman es que vamos a defender la repatriación voluntaria por cuestiones humanitarias. El problema con esto, de nuevo, es que además de ser un tema legal y constitucional de la Convención de Ginebra, Truman estaba mal informado. Acá les voy a leer a Saborido y Bonafina. El principal objetivo de Truman era lograr una victoria propagandística en la Guerra Fría, aunque esto requería una tergiversación de los hechos. Por ejemplo, la posición de Estados Unidos sobre el principio de la repatriación no forzosa puede haber parecido moral, pero contradecía la Convención de Ginebra, que requería, como exigía el lado comunista, el regreso de todos los prisioneros de guerra. Truman ordenó que la delegación de la Comisión de las Naciones Unidas asumiera una posición inflexible contra la devolución de prisioneros comunistas a China y Corea del Norte en contra de su voluntad. No compraremos un armisticio, insistió, entregando seres humanos para la matanza o la esclavitud. Aunque Truman indudablemente creía en la rectitud moral de su posición, no ignoraba el valor propagandístico derivado del hecho de que muchos de los comunistas que desertaban preferían trasladarse a Occidente. Sin embargo, sus asesores le ocultaron información que contradecía esta evaluación. La gran mayoría de los prisioneros de guerra de Corea del Norte eran en realidad surcoreanos que se habían unido voluntariamente o fueron incorporados al ejército comunista. Y miles de prisioneros de guerra chinos eran soldados nacionalistas atrapados en China al final de la guerra civil que ahora tenían la oportunidad de escapar no a Occidente, sino a Taiwán. Además, los guardias nacionalistas chinos en los campos de prisioneros de guerra instalados por la ONU habían utilizado tácticas terroristas de reeducación para obligar a los prisioneros de guerra a rechazar la repatriación. Los que se resistían corrían el riesgo de recibir algún tipo de tortura o morir. En resumen, la posición de Truman sobre la repatriación voluntaria tenía poco que ver con consideraciones morales, así como la utilización del tema por sus enemigos estaba guiado por consideraciones ideológicas. Los chinos exigían que se les entregara a todos los prisioneros, quisieran o no volver. Además, se los consideraba combatientes y se les exigía que volvieran a combatir, lo que originó revueltas en varios campos. Esto va a llevar a un punto muerto en las negociaciones. Ahora, Matthew Ridgway, que era el comandante en jefe de Estados Unidos, acá se oponía a Truman y planteaba un principio que era propio del derecho de la guerra y no del proyecto político de Truman. Había que asegurar la repatriación. Ridgway se mostraba en contra de la repatriación voluntaria, Truman a favor. Así, mientras estos puntos llevaban las conversaciones y las negociaciones a puntos muertos, de nuevo, se mantenía la guerra. Y llegamos a 1952 con la matanza en el frente, todavía en posiciones estancadas, sin grandes ganancias estratégicas para ninguno de los bandos. De nuevo en diciembre, otro invierno, temperaturas extremas, y ahora, con la falta de provisiones, alimentos y recursos, ambos bandos padecen el frío. Y cuando se reinician las operaciones, cuando el clima se hace mejor, la matanza sigue, con miles de heridos y mutilados. A pesar de que en esta foto podemos ver a Kim Il-sung despidiendo a voluntarios chinos después de haber servido en Corea, la realidad es que en 1952 la moral de los chinos empieza a flaquear. Se producen motines, como mencionábamos antes, también se empieza a producir saqueos dentro del territorio coreano para asegurar la propia alimentación. En noviembre de 1952, los demócratas pierden las elecciones presidenciales. Por entonces, Truman se había convertido en una figura tremendamente impopular. En todos lados se hablaba de Mr. Truman War, señor la guerra de Truman, culpando al presidente estadounidense de la guerra que se había llevado adelante en Corea. Así, en 1952, gana Dwight Eisenhower, republicano, también comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en el frente occidental. Su vicepresidente es un futuro presidente estadounidense que por entonces es joven, Richard Nixon. Seguramente no va a protagonizar ningún escándalo político en los 70. Pero bueno, Dwight Eisenhower había ganado las elecciones con un discurso de poner fin a la guerra de Corea y también con la promesa de visitar el frente. En diciembre de 1952, antes de asumir la presidencia, Dwight Eisenhower visita a las fuerzas estadounidenses en el frente en la guerra de Corea en pleno invierno. Esta visita
de parte de un presidente que también es un militar que ha participado de operaciones militares en la Segunda Guerra Mundial, lo lleva a concluir que es imposible lograr una victoria militar en el frente. Que las fuerzas estadounidenses no van a ganar, no van a tomar Corea del Norte, y que el frente está muy trabado para que haya un triunfo significativo. A partir de esto, Eisenhower también va a plantear la necesidad de poner fin a la guerra con una negociación. Corea del Norte está esperando que sea Estados Unidos quien inicie las negociaciones y las propuestas de paz. Y Estados Unidos va a impulsarlas a partir de una propuesta que no viene del gobierno estadounidense, sino de la Cruz Roja, que será conocida como Little Exchange. En abril de 1953, la Cruz Roja, que es una fuerza que no depende de ninguno de los dos gobiernos, plantea el intercambio de los prisioneros heridos y enfermos. Así, por primera vez se lleva adelante un intercambio de prisioneros por parte de ambos bandos, con el principio de que son los heridos o los enfermos. A esta altura de la guerra, también la falta de moral estaba llegando a los soldados estadounidenses, y muchos soldados estadounidenses van a protagonizar episodios que son similares a los que tienen lugar en Vietnam, que es producirse heridas autoinfligidas, es decir, provocarse heridas a sí mismos para ser dados de baja y volver a su país. El intercambio de heridos y enfermos es un primer ensayo para aceptar un acuerdo de paz. Es la primera vez que se logra ceder algo por parte de ambos. Y se produce este Little Exchange. Se le conoce como Little Exchange porque después tendrá lugar el Great Exchange, que es el gran intercambio de prisioneros. Nuevamente la India va a inaugurar negociaciones de paz, pero ahora en 1953, para poner fin a la guerra de Corea. Y plantea un acuerdo basado en una zona desmilitarizada, el intercambio voluntario de prisioneros. La India hace avanzar estas negociaciones que ahora tendrán lugar en la ciudad de Kaesong, pero también presiona a Estados Unidos. John Foster Dulles, este seguro no tiene nada que ver con la CIA, ese es un tema para otro día, los hermanos Dulles, la CIA y el gobierno de Eisenhower, secretario de Estado de los Estados Unidos, le plantea a la India que Estados Unidos está dispuesto a negociar y a poner fin a la guerra con el intercambio de prisioneros voluntario, pero que también está dispuesto a usar la bomba atómica si Corea del Norte y China no aceptan la paz pronto. En este contexto, en marzo de 1953, muere Joseph Stalin. Tras prácticamente 30 años liderando la Unión Soviética, muere lo que había sido el principal líder del movimiento comunista mundial. La muerte de Stalin va a llevar a una puja por el poder en la Unión Soviética que permitirá el ascenso de Nikita Khrushchev. Para muchos es también una oportunidad, porque Stalin también había hecho de la guerra una pulseada contra Estados Unidos, y el liderazgo más flexible de Khrushchev podría abrirse a una negociación que ponga fin a la guerra. Kim Il-sung, como mencionamos anteriormente, también está dispuesto a firmar la paz. Para 1953 la situación de desgaste y destrucción y la muerte que ha provocado la política de bombardeos estratégicos de los aliados, ha devastado Corea del Norte. Dwight Eisenhower también quiere la paz. Mao quiere la paz porque está enfrentando problemas económicos en la República Popular de China por el esfuerzo de la guerra. El único que boicotea el proceso de paz es Syngman Rhee. Syngman Rhee se niega a apoyar el proceso de paz. Y en medio de las negociaciones sobre el asunto de prisioneros, libera arbitrariamente prisioneros norcoreanos en Corea del Sur para boicotear las negociaciones y sigue la masacre. ¿Saben qué plantea Syngman Rhee? Que la única paz que está dispuesto a aceptar es la reunificación de Corea bajo su mandato. Y que para eso las fuerzas de la ONU, obviamente, tienen que quedarse en Corea peleando para asegurar que Syngman Rhee sea el presidente de toda Corea. O sea, con la tuya, con tus tropas, con tu dinero, yo voy a ser el presidente de toda Corea. No con mis medios. Esto lleva a que las acciones armadas sigan meses más. Y la guerra sigue y sigue a lo largo de 1953. Y se acumulan los heridos, los muertos, la devastación. Finalmente, en el 27 de julio de 1953, se va a firmar el armisticio de Panmunjom. En la ciudad de Panmunjom, en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, en donde ya se estaban llevando adelante negociaciones, se va a firmar un armisticio.
Un armisticio no es un tratado de paz. Es un cese a las hostilidades, que es el primer paso para un acuerdo de paz. En Panmunjom vienen la delegación de Estados Unidos, la delegación de la República Popular Democrática de Corea y la delegación de la República Popular de China. ¿Saben quién no firma esto? Syngman Rhee. La República de Corea no firma. Por entonces, Corea del Norte tenía su propio mando unificado y China tenía su propio mando y Estados Unidos era el mando de la coalición. Pero técnicamente, Corea del Sur nunca firmó el armisticio. El armisticio es entre Corea del Norte, China y Estados Unidos. Pero Corea del Sur no firma. Este armisticio se firma sin que las delegaciones se saluden, en silencio. Después de haber discutido los papeles aparte, se presentan los papeles, cada delegación firma. Se dijo en su momento que ningún acuerdo de cese al fuego se firmó alguna vez con tanta mala disposición entre ambos bandos. Ambos bandos venían masacrándose hacía 3 años, estaban totalmente enfrentados ideológicamente. Les tomó 2 años de negociaciones poner fin a los enfrentamientos y lo hacen en silencio y sin saludarse. Los acuerdos establecen el cese de las hostilidades. Estos serán confirmados. Kim Il-sung no lo firma en Panmunjom, sino que le llevan los papeles para ser firmados por él en su cuartel general. Los acuerdos establecían el cese al fuego de las hostilidades y el establecimiento de una zona desmilitarizada a lo largo de toda la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esa zona desmilitarizada sería custodiada a su vez en un punto por un lado por las fuerzas de Corea del Sur, las fuerzas estadounidenses, y del otro lado por las fuerzas de Corea del Norte. A su vez, esa zona se llevaría adelante a través del frente de batalla que se correspondía aproximadamente con el paralelo 38, pero que ya no era la línea recta del paralelo 38. Ahora, la línea fue dibujada por las posiciones al finalizar la guerra. Syngman Rhee nunca firmó el armisticio, y el armisticio nunca dio lugar a un tratado de paz. Es por eso que técnicamente Corea del Sur y Corea del Norte siguen en guerra desde entonces. Pero además, si algún día se firma la paz, no depende de Corea del Sur, depende de Estados Unidos. Porque los únicos que firmaron ese armisticio son Estados Unidos y Corea del Norte y China. De nuevo, no solo es la mala disposición de Syngman Rhee, sino que también da cuenta del nivel de la intervención estadounidense, que fue Estados Unidos quien tuvo que definir si se firmaba el alto al fuego en Corea. Así, en 1953, tras millones de muertos, se volvió a la situación de 1950. Una República Popular Democrática de Corea del Norte y una República de Corea del Sur. 2 estados distintos, construidos a partir de una nación que era la misma. En el medio murieron millones de personas. Si hay que hablar de ganadores y perdedores, ninguno de los 2 bandos realmente ganó la guerra de Corea. Y ninguna de las potencias. Ahora analizaremos por qué. Pero el resultado fue un empate, prácticamente. Con una particularidad. Los verdaderos perdedores fueron los habitantes de la península de Corea. Millones de coreanos murieron durante la guerra. Y fue una guerra civil alimentada por las potencias extranjeras a partir de diferencias creadas por las potencias extranjeras, en la que terminaron interviniendo en el conflicto. Una población que era étnicamente homogénea, que no tenía grandes conflictos regionales, fue dividida artificialmente. A partir de esa división se inició una división ideológica que tenía sus antecedentes en la ocupación japonesa, eso es cierto, pero que llevó a una guerra que la convirtió en una de las guerras más sangrientas del siglo XX, que fue la última gran guerra que se peleó en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en las lógicas de la Segunda Guerra Mundial, y que devastó al país. Para Estados Unidos, fue la guerra con más bajas después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tuvo 33.000 muertos y 105.000 heridos. Uno me dirá, hubo más bajas en Vietnam. Eso es cierto. Perdón, hubo más muertos en Vietnam. Pero si sumamos muertos y heridos, la guerra de Corea tuvo más bajas totales que la guerra de Vietnam. Con una diferencia. La intervención estadounidense en Vietnam duró 8 años y la intervención estadounidense en Corea duró 3. Fíjense lo notorio que es el concepto de guerra olvidada de Corea, que incluso dentro de la población estadounidense se recuerda mucho más Vietnam, a pesar de que tuvieron casi el mismo número de muertos, pero más bajas y en menos tiempo en Corea. La República de Corea contó 415.000 militares muertos
430.000 militares heridos y se calcula que alrededor de 300.000 civiles muertos. Más muertos militares que civiles. Hay que recordar que en Corea del Sur, en la mayor parte de Corea del Sur, la guerra se peleó solo en los primeros meses y luego la violencia quedó supeditada al norte de lo que hoy es Corea del Sur. Entre las fuerzas chinas, si bien las cifras han sido motivos de debate, hoy en día se calcula que el ejército popular de voluntarios chinos tuvo unos 400.000 muertos. De todas las fuerzas involucradas, el bando con más muertos fue Corea del Norte. Se calcula que entre 1.500.000 y 2 millones de muertos tuvo Corea del Norte. Pero hay un detalle que no es menor. De ese número, el 70% eran civiles. En Corea del Norte se peleó la parte más destructiva de la guerra y desde el inicio del conflicto, la población norcoreana estuvo bajo el fuego de los bombardeos estratégicos estadounidenses. Esos bombardeos se hicieron sobre infraestructura civil, sobre poblaciones, ciudades y aldeas. Se calcula que a lo largo de la guerra de Corea murió el 10% de la población de toda la península. Pero en Corea del Norte murió, según los cálculos, entre el 16 y el 20% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que técnicamente las fuerzas estadounidenses mataron a 1 de cada 6 norcoreanos. 1 de cada 6. Para ponerlo en perspectiva, esa tasa de mortalidad supera la de todos los países durante la Segunda Guerra Mundial. Para el pueblo norcoreano, la guerra fue realmente un cataclismo. Murieron 1 de cada 6. De nuevo, ningún bando en la Segunda Guerra Mundial tuvo esa tasa de mortalidad. Los estadounidenses mataron a 1 de cada 6 norcoreanos en la Guerra de Corea, utilizando explosivos, bombas de demolición, napalm, fósforo blanco, y ahora vamos a hablar de la cuestión de las armas biológicas. De todas formas, en la península, en una población étnicamente homogénea, que no había tenido grandes conflictos civiles a lo largo de su historia, el 10% de la población murió. Pero de ese 10%, la mayoría moriría en Corea del Norte. Las fuerzas estadounidenses pelearon en Corea, aumentando drásticamente el presupuesto militar, pero no lograron derrotar a un enemigo inferior. Incluso con la participación de China, se trataba de un enemigo inferior. Para Saborido y Bonafina, el resultado de la guerra de Corea es un resultado de paradojas. Estados Unidos demostró que podía desplegar un arsenal a gran escala que era el arsenal de la verdadera gran potencia mundial y producir una devastación enorme en un país, pero no fue capaz de derrotarlo. Estados Unidos se posicionó como el líder y el policía del mundo, enfrentando al comunismo y la contención, pero no evitó que el comunismo permaneciera en Corea del Norte o que se consolidara en China. Esta foto de las fuerzas estadounidenses retirándose en medio de la ofensiva china en el norte de Corea es una gran representación de eso. La principal potencia mundial retirándose. Pero además hay otros puntos. En los años 90, una comisión de investigación de Estados Unidos investigó los documentos clasificados del ejército estadounidense sobre la masacre de No-Gun-ri. A pesar de que Estados Unidos blandía argumentos humanitarios y de lucha en defensa del mundo libre contra el enemigo comunista, hoy en día sabemos que las fuerzas estadounidenses fueron ordenadas de disparar contra la población civil en Corea del Sur, porque se temían las infiltraciones comunistas. Las órdenes para el ejército estadounidense e incluso para la Fuerza Aérea estadounidense era considerar a los grupos de civiles en movimiento como blancos militares. Es así que se produce la masacre de No-Gun-ri el 26 de julio de 1950 en Corea del Sur. Y la única forma de poder explicar esto bien va a ser leerlo, porque no le voy a hacer justicia si trato de explicarlo yo. De nuevo, Jorge Saborido y Javier Bonafina en la Guerra de Corea. En 1999, la Associated Press dio a conocer un incidente ocurrido entre el 26 y el 29 de julio de 1950, cuando un número indeterminado de los refugiados surcoreanos fueron asesinados en un ataque aéreo de Estados Unidos, y por fuego de armas en un puente ferroviario cerca de la aldea de Nogeu. En 2005, una investigación del gobierno de Corea del Sur certificó los nombres de 163 muertos o desaparecidos y 55 heridos, y agregó que no se informaron los nombres de muchas otras víctimas. La Fundación para la Paz No-Gun-ri, financiada por el gobierno de Corea del Sur, estimó en 2011 que murieron entre 250 y 300 personas, en su mayoría mujeres y niños. El incidente fue casi desconocido hasta que veteranos lo dieron a conocer.
También se descubrieron las órdenes desclasificadas del ejército de Estados Unidos de disparar contra civiles que se aproximaban debido a informes de infiltración norcoreana en grupos de refugiados. En 2001, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo una investigación y después de rechazar previamente los reclamos de los sobrevivientes, reconoció los asesinatos, pero describió el evento de 3 días como una desafortunada tragedia inherente a la guerra y no a un asesinato deliberado. El ejército rechazó las demandas de los supervivientes de una disculpa y una compensación, pero el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, emitió una declaración de arrepentimiento. Impulsados por la exposición de No Gun-ri, los sobrevivientes de presuntos incidentes similares de 1950 a 1953 presentaron informes al gobierno de Seúl. En 2008, una investigación de Corea del Sur dijo que se habían registrado más de 200 casos de presuntos homicidios en gran escala cometidos por el ejército de Estados Unidos, en su mayoría por ataques aéreos. No voy a seguir leyendo porque se va a hacer largo, pero en los registros de los veteranos a los que... Esto sigue un par de páginas, por eso. En los registros de los veteranos a los que sus oficiales les hicieron guardar silencio y que después fueron eliminados de los registros de guerra de Estados Unidos, se habla de hasta masacres de civiles en el piso, de fusilamientos de niños, entre otros. Más de 200 masacres de estas características. Refugiados surcoreanos asesinados por Estados Unidos ante la posibilidad de que haya infiltrados comunistas. Eso hicieron en Corea del Sur. En Corea del Norte masacraron a más de 1 millón de civiles. Más de 1 millón de civiles. Otro tema de debate es la utilización de armas biológicas. Cuando Estados Unidos produjo la rendición de Japón, negoció algunos perdones y protecciones, entre ellos al emperador Hirohito, a miembros de la corte imperial y también a criminales de guerra japoneses. Entre los criminales de guerra japoneses a los que Estados Unidos perdonó estaba Ido Ishi, miembro de la división de armas biológicas japonesas. Los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial habían experimentado la utilización de agentes biológicos sobre cuerpos humanos vivos, entre otras atrocidades que hicieron los japoneses. La Guerra de Corea se lleva adelante en el momento culmine del programa de armas biológicas de Estados Unidos. Ese programa estaba teniendo el mayor presupuesto de su historia en el momento de la Guerra de Corea. Durante la guerra se descubrieron en la población china, en regiones en donde no había, casos de fiebre tifoidea, anthrax y peste bubónica. Una investigación del ejército de Corea, una investigación soviética y del Ejército Popular de Liberación de China sobre prisioneros de guerra estadounidenses dio a luz a confesiones sobre el uso de armas biológicas por parte de Estados Unidos en la Guerra de Corea. No solo en Corea, sino también en China, en la frontera con Manchuria. Cuando estos prisioneros fueron liberados por China y Corea, desmintieron estas declaraciones, planteando que las habían llevado adelante bajo presión. Posiblemente también desmintieron esas declaraciones bajo presión porque te imaginas que la CIA no te va a dejar vivito si decís que Estados Unidos usó armas biológicas. Con el tiempo se descubrieron que hubo pruebas fraguadas de las presentadas por la Unión Soviética, pero sigue habiendo una coincidencia, que es que hubo brotes irregulares de enfermedades de los que no había brotes en China y en Corea durante la guerra, y coincidió con el programa de desarrollo de armas biológicas de Estados Unidos, el momento cúlmine de ese programa. Al día de hoy, no se puede asegurar terminalmente que Estados Unidos haya practicado la guerra biológica en Corea, pero hay muchos motivos para creer que sí. La guerra de Corea representó el momento más alto de conflicto entre el bloque comunista y el bloque capitalista de toda la Guerra Fría. Sin contar la crisis de los misiles cubanos, fue el momento en el que más cerca se estuvo de llegar a la Tercera Guerra Mundial. Paradójicamente, esta guerra, que llevó al rearme de Estados Unidos y al rearme de la Unión Soviética, llevó también a un periodo de distensión, en el que con desconfianza mutua, ambos países se propusieron evitar la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos acababa de fundar la OTAN al momento del inicio de la Guerra de Corea. Y después de la Guerra de Corea, fortalecería el aparato militar de la OTAN. Es más, inmediatamente después de la Guerra de Corea, ingresaron nuevos miembros, entre ellos países como Grecia o Turquía, que habían participado
posteriormente ingresarían miembros que habían participado de la Guerra de Corea. Pero paradójicamente, la Guerra de Corea provocó desconfianza en los aliados de Estados Unidos, que se vieron llevados a una guerra a gran escala que puso en riesgo al mundo por el impulso estadounidense de la escalada militar. La Unión Soviética, por el otro lado, fortaleció su aparato militar e inició un proceso de rearme y de expansión de su gasto militar, pero también impulsó la distensión. Y en la era Khrushchev se confiaría en que el capitalismo caería por sus propios medios y se plantearía la coexistencia pacífica. La Guerra de Corea apuntaló la alianza sino-soviética para pelear en Corea, pero paradójicamente generó las rispideces por las demandas de apoyo soviético de Mao que desencadenarían la ruptura sino-soviética en los años siguientes. Tras la muerte de Stalin, Mao se consolidaría como el líder del comunismo en Asia y a China como una potencia comunista emergente. La Guerra de Corea llevó a la división de la península permanentemente. Fue inmensamente destructiva, provocó la muerte del 10% de la población y, sin embargo, tuvo como resultado un cese de las hostilidades que nunca más llevó a una guerra. La frontera de Corea es considerada uno de los lugares y una de las fronteras más peligrosas del mundo. El ejército popular de Corea es uno de los ejércitos más numerosos del mundo. El ejército surcoreano y la guarnición de decenas de miles de soldados estadounidenses son otro de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero hace 70 años terminó una guerra y nunca más volvieron a enfrentarse, excepto por incidentes aislados. Paradójicamente, ese cese al fuego sin firma de la paz ha llevado a una paz duradera en la península, pero con la paradoja de la amenaza constante de un enfrentamiento entre ambas Coreas. Esa guerra ha llevado a que un país con una historia común de miles de años y étnicamente homogéneo pase a engendrar dos naciones distintas. En 1950 no existían dos naciones. Hoy podemos decir que sí. Hoy prácticamente existen dos naciones en Corea, porque el desarrollo de la República Popular Democrática de Corea fue por una dirección y el desarrollo de la República de Corea fue por una dirección totalmente distinta. Y fue el producto de una división artificial en el paralelo 38 y de una guerra civil con la intervención de las grandes potencias. Hoy en día, la consideración de que la Guerra de Corea fue una guerra producto de la agresión soviética está descartada. Sabemos más bien que fue una guerra civil con intervención extranjera y que en todo caso Kim Il-sung no fue un peón de Stalin, sino que al contrario, fue Kim Il-sung el que presionó a Stalin para ir a la guerra. Pero la idea de que fue el militarismo norcoreano el que llevó a la guerra también está descartado, porque la mayor parte de los incidentes en la frontera impulsados del paralelo 38 fueron impulsados no por tropas norcoreanas, sino por tropas surcoreanas. Y el único motivo por el que Syngman Rhee no llevó adelante la invasión de Corea del Norte es que Estados Unidos no le prestó el apoyo suficiente porque no quería una escalada en la región. Pero hasta el final fue Syngman Rhee el que estuvo más dispuesto a seguir la guerra hasta lograr la total unificación bajo su mando. Hoy en día en Estados Unidos hay un monumento a la Guerra de Corea que dice: la libertad no es gratis, planteando que en Corea las tropas estadounidenses fueron a defender el mundo libre de la agresión comunista. Y hoy en día sabemos que las fuerzas estadounidenses fueron a defender a un gobierno autoritario y autárquico, autocrático, que masacraba a su propia población, que solo se sostuvo por el apoyo militar estadounidense y que en el medio masacraron población civil de ambas Coreas. Así que no fueron a defender el mundo libre de nada. Esa fue la Guerra de Corea. Una de las guerras más sangrientas del siglo XX, la última gran guerra luchada en los términos de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto que apuntaló la Guerra Fría y que marcó la lógica de la confrontación entre el mundo socialista y el mundo capitalista a lo largo del siglo XX, y el evento determinante de la historia de la península de Corea. Con 4 horas de transmisión, acá les digo muchas gracias por haber visto hasta este momento.